Quien les habla en esta oportunidad será el moderador de esta ponencia, que tiene como título Diarrea aguda en pediatría, el cual estará a cargo del doctor Emerick Jorge Macedo Bendezú, a quien tengo el agrado de conocer porque ha sido mi residente y a quien le muestro mi mayor admiración y respeto. El doctor es médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, médico residente de pediatría en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Y bueno, estimado doctor, le cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, gracias, José. Bueno, buenas noches, chicos. Un gusto el darles esta charla por este medio. Como dijo Josué, actualmente estamos trabajando acá en el Hospital Sabogal y es muy importante el tema de que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Que es la enfermedad diarreica aguda. Es algo muy importante en caso de ustedes por el tema de que ustedes de acá a su siguiente paso, por un tema de ahorita del COVID, ustedes no pueden desarrollar el internado como es debido, pero deben ir capacitados lo mejor posible, ¿no? Lo que va a ser lo que es el conocido serum para todos ustedes y que todos hemos pasado en algún momento, ¿no? En caso de este tema, el que ustedes van a es algo muy frecuente ahí en la parte rural de lo que es el serum. Van a haber niños de todo tipo, con todo tipo de diarrea y hay que saber manejarlo de alguna manera de la forma adecuada y ver cuándo lo podemos referir o cuándo no lo podemos manejar, ¿no? De acuerdo a eso vamos a ver en este tema. Principalmente el objetivo principal de esta charla es uno que conozcan un poco la parte patogénica de las enfermedades por los diferentes tipos. Otro es lo que principalmente es el manejo, que deben realizarlo de la forma adecuada, ¿no? Que a veces desconocemos por la falta de práctica o simplemente porque en algún momento no se nos indicó cómo hacerlo, ¿no? Es algo que ustedes deberían haber practicado en esta etapa que ustedes tienen como internos, ¿no? Que por desgracia se ha visto interrumpida por esto del COVID, ¿no? Bueno, vamos a empezar el tema de la diarrea. Vamos a basarnos principalmente en tres guías. De todas maneras, la principal guía que tenemos nosotros es la del MINSA, que es del año 2017, en la cual está enfocada para manejar la diarrea en niños menores de 5 años. También tenemos una guía práctica clínica de lo que es la parte de España y otra de lo que es de la Sociedad Americana de Latinoamérica. Nos vamos a enfocar en estas tres guías que tienen puntos coincidentes y también algunos puntos que pueden discernir, ¿no? Hay que empezar por el tema de la definición de la diarrea, ¿no? Principalmente hay que saber distinguirla de unas heces sueltas que pueden ser comunes en un lactante, por decirlo así. ¿Cómo se define? Se define como una disminución de la consistencia. Por lo general las heces son semisólidas, semiblandas, pero no líquidas por lo general. Y también el aumento en la frecuencia, ¿no? Por lo general va a ir variando, puede ser una o dos al día, pero si hablamos de más de 3 ecuaciones en 24 horas y acompañándose de otros síntomas clínicos como son vómito y o fiebre, podríamos ir catalogando que se puede caracterizar una diarreica aguda, ¿no? Como les mencionaba, en los lactantes de menores de 6 meses, quienes reciben lactancia materna exclusiva, las ecuaciones sueltas son habituales. Sin embargo, solo se hacen más frecuentes. Si se hacen más frecuentes, se puede considerar como una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Hay que ver la coloración, por lo general es una coloración amarillo tipo oro, por decirlo así, con una consistencia suelta, líquida, pero no es tan profusa, por decirlo así, ¿no? Como lo vamos a ver. Y el aumento de frecuencia, que puede ser después de cada lactancia, puede ser una adecuación, pero si esto aumenta, ahí podríamos considerarlo como una diarrea, ¿no? Y aparte de los síntomas clínicos que podría presentar. Entonces, ahí hay diferentes denominaciones, algunos les dicen gastroenteritis, en caso del cólera es debido a un agente principalmente, como el Vibrio cholerae, colitis que puede ser por otros agentes, enteritis o gastroenterocolitis. A veces son denominaciones que pueden ser catalogadas dentro de este cuadro. Para ver la parte epidemiológica, como les decía, este es un problema muy frecuente en nuestra población pediátrica, incluso es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, caracterizado por el tema de shock hipovolémico principalmente, ¿no? Y puede experimentarse también de 3 a 6 episodios de diarrea al año en estos pequeños, es algo que se puede ver frecuentemente, ¿no? Y de acuerdo a las zonas, ¿no? Por lo general, como les decía, es más frecuente en el área rural y también en la parte de la selva, ¿no? Esto por los temas de higiene, el tema de los parásitos y diferentes
factores que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Acá pueden ver la curva de lo que es de la parte de los casos de enfermedad diarreica aguda, y podemos ver que es casi perenne durante años, ¿no? Desde el 2015 a 2019. En el 2020 vemos que hay un pequeño descenso, pero esto puede ser debido a lo que se tomó medidas de prevención respecto al coronavirus y también se tuvo lo que es el lavado de manos, ¿no? Que es algo muy importante que nosotros vemos para evitar los cuadros diarreicos agudos. Unas cifras también acá para poder ver el tema de la parte de la letalidad, la morbilidad también en esa parte. Por ejemplo, la parte de hospitalización, se puede considerar que 1 de cada 10 niños llega a hospitalizarse por un cuadro diarreico agudo, ¿no? Y eso incluso los chicos que han estado todavía en pediatría al inicio, iniciando el internado, antes de que se diera esto, podían ver eso, ¿no? Que podíamos ver niños que venían por cuadros diarreicos al hospital, ¿no? Y de ellos a veces 1 o 2 se quedaban, pero de los muchos casos que podían ver, ¿no? Ahora, dentro de los tipos de diarrea, que vamos a ver un poquito más adelante, la más común es la diarrea acuosa, ¿no? Que por lo general es por causas virales. Y las diarreas disentéricas son menores, ¿no? Que ya son causas bacterianas y son muy raras, ¿no? Eh, en caso de defunciones, como pueden ver, en un año puede haber 74 defunciones, que no es una cifra muy alta, por decirlo así, pero es prioritaria, porque si es que no se da un buen manejo, estas cifras podrían aumentar, ¿no? Y la tasa de letalidad es también muy pequeña en esta situación, ¿no? De 0.06%. Esto es un cuadro. El tema de a veces en un tema en países en vías de desarrollo, como es el nuestro, pueden generarse círculos viciosos a partir de lo que es de un proceso de malnutrición, ¿no? Que puede ser con una alteración en las defensas, una alteración en la daño intestinal, que van a generar diarrea, y esto va a generar por lo general también de forma continua un daño intestinal, un proceso inflamatorio, y esto una mala absorción de nutrientes que conlleva nuevamente al ciclo de malnutrición. Todo esto es relacionado a diferentes factores, ¿no? Como puede ser el medio ambiente, social, es el tema de saneamiento, el tema de alimentación, en la cual no se da de forma adecuada, el lavado de manos, en temas de factores hereditarios, es la predisposición genética que tiene cierta población para desarrollar este tipo de infecciones, y los factores relacionados a la persona netamente, que pueden ser condiciones de desnutrición, falta de vitaminas o algún proceso patológico coadyuvante, ¿no? Como ser una parasitosis. Entonces, esto hay que ver también asociado a lo que es una mala respuesta en ciertos, a las vacunas, por decirlo así, en caso de lo que es el rotavirus, una falta de educación que tenemos mucho en nuestra población, y la pobreza misma, ¿no? Que es una de las causantes de todas estas enfermedades, ¿no? Principalmente. Ahora, los tipos de diarrea. Como sabemos, se pueden clasificar de muchas formas, desde el tiempo, desde el tipo de inflamatorio, el mecanismo, las características. Pero hay que diferenciar principalmente el tipo de diarrea que tenemos para dar un manejo adecuado, ¿no? En este caso, en una diarrea acuosa, son deposiciones de consistencia disminuida y líquidas, profusas. Y en caso de la diarrea disentérica, se va a caracterizar por un cuadro de sangre, ¿no? Que ya nos indica cierta característica de gravedad, por decirlo así, y también acompañada como. Ahora, dentro de lo que es el tiempo, por lo general la diarrea aguda se dice que es menos de 7 días, algunos dicen hasta 14 días de duración como diarrea persistente, ¿no? Y de ahí, a partir de lo que es mayor de 28 días o 30 días, diarrea crónica, dentro de los cuales podemos hablar incluso los síndromes posentéricos, que pueden ser posterior a los cuadros de diarrea, ¿no? Que puede que es la primera causa dentro de esto, ¿no? Ahora, diarrea infecciosa y no infecciosa. Dentro de las causas infecciosas, ya las conocemos, la más frecuente, las virales, luego están las bacterianas, posteriormente las parasitarias, ¿no? Y en las no infecciosas tenemos lo que es los cuadros inflamatorios, alérgicos, por trastorno de malabsorción, trastornos quirúrgicos, entre otras causas, ¿no? Incluso alteraciones endocrinas o por algún medicamento, como pueden suceder en lo que es por caso de Clostridium, ¿no? Secundarios. Ahora, hay que ver los mecanismos, ¿no? Principalmente por qué se dan, ¿no? Dentro de este cuadro, y cómo se generan y cuál es el agente más resaltante dentro de estos mecanismos. Dentro de la diarrea infecciosa, como mencionamos, tenemos la disentérica y la acuosa.
y dentro de ellas de la acuosa, la osmótica y la secretoria. ¿En qué se caracterizan? En la osmótica principalmente es una pérdida, un incremento de carbohidratos en el lumen intestinal, lo que va a conllevar a aumento del flujo por una mala absorción de líquidos, ¿no? Y esto va a ser debido a que hay una invasión de los enterocitos que van a generarse unas lesiones, unas aglutinaciones a nivel de las microvellosidades, a nivel del lumen, ¿no? Generando un gradiente osmótico que va a aumentar a una incorporación de agua desde la parte vascular a la luz intestinal, ¿no? Generando una mayor pérdida. El principal característico es el rotavirus. En la siguiente lámina vamos a ver más o menos cómo se produce este mecanismo para que lo puedan entender mejor. En la clase secretoria, dentro de eso está la más representativa, la Leviro cholerae, que nosotros conocemos más conocido por una diarrea acuosa de características secretorias, ¿no? En la cual se va a perder gran cantidad de líquido y también de electrolitos. Y esto es debido a que va a estar mediado por una lesión a nivel de los enterocitos que van a actuar como los AMP cíclicos, alterando lo que es la secreción del sodio, ¿no? Generándose grandes pérdidas de sodio y aumentando los volúmenes por encima de 10 mililitros por kilogramo día, ¿no? Generando una diarrea bastante profusa y generando lo que es la deshidratación, lo que en el pasado generó lo que es las muertes, ¿no? Por un cuadro de shock séptico. En la parte disentérica, vamos a ver lo que es la invasiva, la más característica de ella es la Shigella, que es generado por la producción de la toxina Shiga, ¿no? Que se va a unir por adición a lo que es a la parte del enterocito y va a generar un ingreso a lo que es el espacio intracelular, generando lesiones a nivel de las uniones intracelulares y llegando a una liberación de lo que son los mediadores inflamatorios como 5-hidroxitriptamina y prostaglandinas, ¿no? Entre otros factores. Entonces, este proceso se va a caracterizar por una lesión a nivel de lo que es de la secreción de iones, a nivel de lo que es el enterocito, y otro por el tema inflamatorio generado por la misma bacteria, ¿no? Por eso es que cuando vamos a un examen de heces, en caso de ellos vamos a ver sangre y también moco, ¿no? En el caso de la disentérica no invasiva, en este caso el más resaltante es la E. coli enterohemorrágica, del serotipo 150H7, que va a presentarse por dos citotoxinas, ¿no? La verotoxina 1 y la verotoxina 2, que son similares a la toxina G, produciendo una adherencia a nivel de un plásmido codificado por fibras, unión y destrucción. Y las toxinas van a inhibir la síntesis de proteínas, causando un daño directo a nivel de la superficie epitelial de los enterocitos. Ahora, para recordar las causas más frecuentes, para que lo tengan en cuenta siempre a la hora de abarcar un paciente, es que menor de un año, por lo general vamos a ver como causa más frecuente de una diarrea los rotavirus. También podemos ver cuadros asociados de adenovirus, pero son menos comunes, ¿no? El norovirus es un nuevo virus que se ha estado detectando últimamente, pero aún está en estudio para ver si es que llega a ser más frecuente el rotavirus, pero aún no, ¿no? Principalmente es el rotavirus. Dentro de 1 a 4 años tenemos lo que es el rotavirus todavía, también como causa más frecuente de una diarrea acuosa, pero si hablamos de una diarrea disentérica, en esta edad, por lo general en menores de 5 años, estaríamos hablando de un agente bacteriano que es el Campylobacter, que sería más frecuente, ¿no? Ese si hablamos de diarrea disentérica. Pero si hablamos en general, en el cuadro de diarreicos, en mayores de 5 años siempre va a ser el Campylobacter, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta. Aquí abajo tenemos un cuadro en el cual podemos ver que la E. coli enteroxigénica es la causa principal de enteritis y acuosa en niños de mayores de 2 a 5 años, por decirlo así, ¿no? Y lo que decíamos, como es menor de un año, es rotavirus, todo lo contrario en esa parte, ¿no? Y en el caso de la diarrea invasiva está la Shigella, ¿no? Como les decía, principalmente en mayores de 5 años, rara vez se va a ver en niños pequeños el tema de la Shigella, ¿no? Para resaltar esos dos puntos en ese cuadro. Como les mencionaba anteriormente, acá podemos ver una diferenciación de los mecanismos de patogénesis de una parte bacteriana, como es el virus de cólera y también la Shigella, y por el otro lado el rotavirus. En la bacteria virus de cólera, el problema es que este pequeño microorganismo se va a unir a lo que es el aminoácido GM1, generando alteraciones a nivel
GMP cíclico y también el AMP cíclico, ¿no? En los cuales se van a traducir en una alteración de lo que es la inhibición de las bombas de sodio-hidrógeno y también a nivel de los canales de cloro, ¿no? Generando grandes secreciones de sodio e inhibiendo lo que es la reabsorción de sodio con la bomba de sodio-hidrógeno, ¿no? Así también va a haber una alteración a nivel de la bomba sodio-potasio, generando mayor excreción de sodio, ¿no? Eso es, por ese motivo es que se caracteriza la diarrea por el cólera, ¿no? Por una diarrea secretora y además también una gran pérdida de agua por falta de reabsorción. Por ese motivo es que genera una gran pérdida de lo que es el volumen intravascular en estos pacientes, ¿no? Y el otro es el otro proceso que mencionamos en caso de la Shigella, en la cual al ingresar el enterocito va a generar una respuesta inmune, ¿no? En la cual van a llegar los mediadores, ya sean interleuquinas, los leucocitos, los mononucleares, y generan un proceso inflamatorio, lo que nos va a llevar a una presencia de moco y luego una lesión a nivel de la mucosa y generando lo que es, los rasgos de sangre, ¿no? Que podamos ver en las heces, ¿no? Pero por otro lado, tenemos lo que es el rotavirus, que es una diarrea acuosa, ¿no? Osmótica, en este caso generado por una proteína que es la NSP4, que se va a unir a estas integrinas alfa 1 y GLR1, generando un aumento de las concentraciones de calcio dentro del célula. ¿Y qué sucede? Es que genera un aumento dentro de lo que es el enterocito, va a generar lo que es una inhibición de la bomba, de sodio glucosa y también lo que es la bomba de lo que es sodio hidrógeno. Entonces, al inhibir estas bombas, como pueden ver, no se va a poder reabsorber el sodio. Además, lo que son los disacáridos que están en las microvellosidades no van a poder, por decirlo así, no van a funcionar las enzimas que están para las disacaridasas, para las mucopitasas, para poder generar lo que es la reabsorción de glucosa, ¿no? Entonces, por ese motivo, la osmolaridad a nivel del lumen intestinal va a aumentar, generando una diarrea osmótica, ¿no? En este caso de lo que es el rotavirus. Y posteriormente, esta célula va a generarse una muerte celular, generando destrucción a nivel de las vellosidades, que es lo que se caracteriza en el rotavirus, y eso va a aumentar, por lo general, también mayormente el cuadro diarreico, ¿no? Por eso es que en ellos se va a caracterizar por un flujo alto de heces y también incluso caracterizado por el tema de vómitos, ¿no? Luego, bueno, hasta ahí hemos conocido una parte de la patogenia de un aspecto bacteriano y un aspecto viral, para decirlo así. Ahora vamos a ver lo principal, ¿no? Más allá de la patogenia hay que saber evaluar al paciente para poder dar un buen manejo. Dentro de esto está la anamnesis y el examen clínico vitalmente, ¿no? Porque sin esto no vamos a poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen manejo. Pero resaltando que de todo, incluso ya sea diarrea bacteriana, ya sea por diarrea viral, el manejo es único, principalmente inicial es la rehidratación, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de la historia hay que ver el comienzo, la frecuencia y la duración. Va a haber cuadros de diarreicos que son prolongados, va a haber cuadros diarreicos que por lo general el pequeño está bien, por la tarde está con vómitos, con diarrea, apenas ingirió alimentos. Hay que ver esas características. A ver, dentro de las heces hay que ver si es que, como le mencionábamos, para ver la patogenia, si ha sido solo líquida, si se ha habido presencia de moco, o hay presencia de alimentos sin digerir. Entonces son características que nos van a indicar probablemente a qué se puede deber, ¿no? Ahora hay que ver también los antecedentes, pacientes que tengan malnutrición, pacientes que tengan procesos quirúrgicos previos, como son los intestinos cortos, problemas de malabsorción, intolerancias, bueno, historia de alergia a la proteína de leche. Entonces son varios cuadros que debemos tener en cuenta en estos pequeños, ¿no? Ahora, los datos epidemiológicos, como mencionamos, la edad. La edad nos va a marcar un hito, para decirlo así, qué agente puede ser más frecuente, ¿no? Como decía, menores de 1 año, menores de 2, rotavirus, mayores de 2, la E. coli, y en lo que es en disentérica puede ser Campylobacter o Shigella, ¿no? Entonces, valorando siempre esa parte. Ahora, en el examen físico hay que ver el peso, la talla, para ver el estado nutricional, la temperatura. La fiebre va a ser un indicador también inicialmente, si es que nos podría dar una sospecha, ¿no? Si es que es una fiebre alta, un proceso bacteriano, y una fiebre baja, un proceso viral, ¿no?
la frecuencia cardíaca y respiratoria, que tenemos que evaluarlo dentro del proceso de los signos para lo que es el cuadro de deshidratación, la presión arterial, igual que si vemos el que está hipotenso o está chocado, está letárgico, entonces esos cositos nos van a indicar en qué estado está bien el paciente. Ahora, evaluar el estado de deshidratación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en cada característica con diferentes cuadros, ¿no? Entonces hay que ver también si es que hay historia de episodios previos de esto que podrían ser, como les mencionaba, por un problema mal absortivo o puede ser por un tema de higiene, ¿no? Hay que ver también las condiciones en las que vive el paciente, dónde vive, cómo vive, ¿no? Incluso si tiene saneamiento, para decirlo así, si podría tener una causa alimentaria o un tema de higiene, ¿no? Ahora, si está recibiendo vacunas, por ejemplo, en caso de cuadros rotavirus, si que hay lactantes que no han recibido las vacunas rotavirus, tienen un riesgo mayor de generar una enfermedad grave por rotavirus, ¿no? Por ese motivo es el que siempre se indica que se coloquen la vacuna, ¿no? O alguna medicación previa. Pueden haber niños que hayan recibido algún tratamiento antibiótico y bueno, eso barre la flora bacteriana y también puede generar un cuadro de diarrea, ¿no? Y nos puede indicar que no necesariamente sea un cuadro agudo del momento, ¿no? Puede ser algo secundario. Dentro del cuadro clínico, las principales preguntas cuando llega un paciente o a la emergencia o cuando estemos ustedes en un centro de salud, si está alerta, puede beber, si toma algo, hay pliegue o no. Entonces, dentro de lo que es la guía clínica que tenemos acá en el Perú, nos plantean 3 signos principales para ver el cuadro de deshidratación, ¿no? Lo que es el sensorio, la sed y el signo del pliegue. Eso está resaltado para que lo tengan en cuenta, porque son signos que nos van a marcar un cuadro de deshidratación, ya sea grave o un cuadro moderado, ¿no? De acuerdo a eso. Como les mencionaba anteriormente, dentro de todos los síntomas nos van a dar un enfoque, por decirlo así, una fiebre baja con una diarrea acuosa y sin sangre, debemos pensar en un cuadro viral. Una fiebre alta, presencia de moco o sangre en las heces, ya nos puede estar indicando un cuadro bacteriano. Esto va a ser esencial para poder determinar el tipo del plan de manejo que vamos a realizar con este paciente. Para esto también hay que ver el tema nutricional, si está respirando rápido, está tosiendo, porque en estos pacientes que están agitados, por lo general, no se recomienda iniciar de inmediato por el tema de aspiraciones, ¿no? Y también, como les decía, las características en la parte izquierda ustedes tienen diferentes signos y síntomas que nos van a caracterizar del aparato digestivo, pues, diarrea, náuseas, vómito, dolor, meteorismo, pujo, y generales como pueden ser fiebre, decaimiento, inapetencia y convulsiones. Y los de deshidratación, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Esto va a ir variando, porque incluso el tema de la sed, la avidez, tenemos que evaluarlo de acuerdo a edad, ¿verdad? En los lactantes, por lo general, nosotros tenemos que ver si es que el pequeño quiere lactar o ya no quiere lactar. Si lacta con avidez o no lacta con avidez, que son signos que nos van a ir marcando lo que es el tema de deshidratación. Las fontanelas, a veces uno cuando evalúa no le presta mucha atención, pero ¿qué pasa? Con un niño que ha tenido un cuadro de diarrea continuo, ellos pierden la solución intravascular y también van a generar una fontanela deprimida por debajo de la presión. Entonces eso nos va a estar indicando ya que tiene una deshidratación marcada. Viendo los ojos, los ojitos que pueden estar hundidos, o el niño está llorando, pero ya no hay lágrimas. Entonces esos son cuadros que nos indican deshidratación severa, por decirlo así. Mucosa seca, bueno, las mucosas no siempre nos indican del todo que estén severas, puede ser manejable de acuerdo a los otros síntomas clínicos, ¿no? La taquipnea, que se encuentra más agitado, el llenado capilar lento, a veces es un poquito, los lactantes lo van a sentir en las extremidades frías, en caso de ellos, va a haber taquicardia, puede también la pérdida de peso durante las primeras semanas en los lactantes, por decirlo así, es muy importante el control de peso, porque de acuerdo a eso podemos ver si es que está yendo bien o ha perdido demasiado peso, ¿no? Y eso es un signo grave en caso de ellos, ¿no? A diferencia de un niño mayor, que no se va a notar mucho la diferencia de peso, ¿no? En un niño mayor de 5 años, a diferencia de uno pequeño, ¿no? En un lactante. Bueno, el signo del pliegue, que solo se ve en casos de deshidratación severa, que no es muy común. Cuadros de oliguria, los pequeñitos, los bebitos, que la mamá te refiere que no han orinado, por ejemplo,
en todo el día, entonces ya deberíamos preocuparnos en estos pequeños también, ¿no? Ahora, dentro de las escalas de valoración ya hay que ver diferentes formas de enfoque. Hay diferentes escalas. Esta es la escala más extensa, que es de la OMS, que también ha sido inmiscuida dentro de la guía de acá del Perú. Otras que son la escala de Gorelick y también la escala de la CDC. Como pueden ver acá, la escala de la OMS es un poco más extensa, en la cual se caracteriza por diferentes puntos, como es el estado mental, la sed, la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiración, la característica de los ojos, ver si hay lágrimas o no hay lágrimas, la boca, la lengua hay que ver cómo están las mucosas principalmente, si hay signo del pliegue, el llenado capilar, la temperatura a nivel de las extremidades, si están frías o tibias, lo que es también la diuresis, si está orinando o no, y la presión arterial. Dice muchos datos, pero principalmente en esta parte de forma práctica ustedes tienen que acordarse la parte de deshidratación grave. Si tienen ya más de 2 o 3 síntomas de deshidratación grave, ya se considera dentro de ese cuadro. Pero si no, se puede considerar leve moderado. Por ejemplo, si ustedes ven la parte de deshidratación grave, es un pequeñito que ya está apático, letárgico. O sea, prácticamente nosotros, como le decimos, está planchado, está quieto el pequeñito, no quiere lactar. Entonces la mamá se trae preocupado porque el bebito no lacta, a pesar de la diarrea. Ahora, también está con taquicardia, pero esto puede ser lo contrario, hay que siempre valorarlo eso, pero principalmente el principal signo de taquicardia en ese momento, ¿no? Ahora, los pulsos pueden ser débiles, filiformes y también de una palpación difícil por lo general en los pequeños, ¿no? Es algo que hay que estar con cuidado porque a veces uno cuando lo evalúa no logra sentir los pulsos y piensa que podría estar bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. De ahí está lo que es la respiración, que se suele hacer cada vez más profunda. Los ojos muy hundidos, eso es algo muy característico y fácil de observar, ¿no? Las lágrimas, un niñito que ya prácticamente no tiene, y no, a pesar en esto se puede ver los niñitos grandes. Están llorando, tienen las mucosas secas totalmente y cuando lloran ya no hay lágrimas. Y son un llanto un llanto débil, ¿no? No es un llanto que digamos que es fuerte, para decirlo así, ávido, ¿no? En las mucosas, como decía, muy seca, el pliegue cuando es mayor de 2 segundos y el llenado capilar también mayor de 2 segundos. No hay extremidades frías y diuresis mínima o ausente. Recordar este lado, principalmente de deshidratación grave. Si es que no tiene todos estos cuadros, entonces puede hacerse moderado. Si es que es todo lo contrario, como pueden ver, casi todo normal, es deshidratación o sin signo de deshidratación en estos pacientes, ¿no? Entonces es más fácil de manejar de esa parte. Pero hay unas escalas que son más resumidas, como es la escala de 4 puntos de Gorelick, en la cual el primer punto es, por ejemplo, una apariencia mala de un pequeño que está llegando en mal estado general, ausencia de lágrimas, mucosas secas y un llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿no? Ahí ya nos categoriza más o menos por el porcentaje de deshidratación, siempre considerando que va a ser leve, menor de 5, moderada de 5 a 10 y severa más de 10, ¿no? Y viéndolos por la puntuación que tienen ahí. Es un poco más sencillo de recorrer y es lo que les mencionaba, ¿no? Hay signos que son marcados en lo que es en la deshidratación severa y con eso se puede catalogar mucho más fácil un cuadro, ¿no? Que está realizando toda la evaluación. Por esa parte no hay que complicarse, siempre ver los signos más graves y decir que no tiene esos signos, pasar a lo que es la deshidratación moderada y cuyo manejo debería ser como eso, ¿no? Acá en la escala de Ehrlich, pues como pueden ver, menor de un punto o igual a un punto es una deshidratación leve, y así se consideran 2 de estos puntos, una deshidratación moderada y mayor de 3 lo que es una deshidratación severa, ¿no? Porque son signos clave en esa parte. Esta es la escala de la CDC, bueno, esta es una diapositiva previa. En la escala de la CDC también se consideran por puntajes, donde se puede ver simplemente el aspecto general, los ojos, la mucosa y las lágrimas. Es similar a la de Gorelick. Entonces, en este caso, igualito, hay que valorar lo que es el aspecto más grave, lo que es somnolencia, ojos muy hundidos, mucosas muy secas, y lágrimas, o cuando hablamos de lágrimas, si ya no tiene lágrimas, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan ese lado,
y el otro normal. Entonces, de eso sacan la evaluación de puntaje, que es mucho más fácil, ¿no? Consideracióndose de 0 sin deshidratación, de 1 a 4 una deshidratación leve, de 5 a 8 una deshidratación moderada a severa, ¿no? Pero hay algo interesante en esta parte. Estas escalas han sido llevadas a evaluación a nivel mundial para poder ver qué escala se adapta mejor para poder ver el cuadro de deshidratación. Y bueno, dentro de esto lo que se pudo encontrar es que todas tuvieron un valor limitado para determinar la deshidratación severa en niños, ¿no? Y por lo general la escala de la OMS, que es la que está dentro de nuestra guía, y la de Gorelick no fueron útiles en la evaluación de deshidratación, ¿no? Principalmente lo que se manejó fue el de la CDC, pero tiene un valor diagnóstico también limitado. Pero a pesar de eso, estas escalas son las que se utilizan para seguir realizar el manejo, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna otra escala en la cual tenga una mejor aceptación para este diagnóstico, ¿no? Ya bueno, dentro de los cuadros de diarreas no siempre son infecciosas y virales, ¿no? Hay diferentes cuadros que pueden causar esta diarrea, ¿no? Y esto hay que considerarlo en niños que no tengan con vómito o sin fiebre, ¿no? Pueden ser por infecciones extraintestinales, como son los cuadros de rinofaringitis, que pueden dar procesos de diarrea pertransitorias, cuadros de otitis, de neumonía, en caso de infecciones urinarias, un shock tóxico que también está caracterizado como parte de la diarrea, pero nada parte del cuadro sistémico, diarreas de etiología no infecciosa, como son la parte de colitis ulcerativa, por alergia a la proteína de la alga de la leche, por medicamentos, o un cuadro de mala absorción en pacientes operados, por ejemplo, intussuscepción y obstrucción intestinal, ¿no? Entonces son otros cuadros que no necesariamente vienen a tallar como un cuadro infeccioso. Ahora, exámenes. Para un paciente que viene con diarrea aguda y que estamos pensando en un cuadro infeccioso, dependiendo del cuadro, vamos a verlo, ¿no? Por lo general, en estos pequeños, si son diarreas que están sin complicación, no se suele pedir examen, no está recomendado. Como dice, salvo circunstancias especiales o excepcionales, ¿no? Que pueden ser pacientes que están de un cuadro grave, por decirlo así. Las indicaciones, una EDA mayor de 7 días, pero esto también haciendo una buena evaluación clínica sin otra causa aparente. Como les decía, el síndrome postentérico postdiarreas puede continuar el cuadro de diarrea, entonces, o un cuadro postantibiótico, entonces esas cosas hay que valorarlas, no habría necesidad de hacer todos estos exámenes, ¿no? Depende de la historia clínica que trae el paciente. Sospecha de bacteriemia o sepsis, en caso de ello sí hay que verlo como un cuadro de foco. Presencia de moco o sangre, porque hay que determinar que esto nos indica probablemente una causa bacteriana y de alguna manera hay que determinar el cuadro etiológico para dar el tratamiento biótico adecuado. En pacientes inmunosuprimidos con desnutrición moderada y severa, por la predisposición que tienen para realizar infecciones a partir de un foco, incluso desde el cuadro gastrointestinal, como es en este caso. Entonces siempre hay que cubrir con terapia antibiótica para evitar complicaciones, ¿no? Y en los lactantes menores de 3 meses hay que hacer la evaluación, el por qué, ¿no? Por ejemplo, no es normal encontrar una edad disentérica en estos pequeños, ¿no? Hay que ver qué agente patógeno podría estar causando. Dentro de los exámenes, lo más común y lo más realizado a veces en los hospitales o incluso en los establecimientos de salud, la reacción inflamatoria en ese, ¿no? Que por lo general se considera más de 50 leucocitos por campo como positiva, ¿no? Y predominio por lo general de polimorfonucleares. En estos casos hay que tener mucho cuidado. En sí, la reacción inflamatoria es una prueba que en sí no está recomendada dentro de los procesos, pero que se hace, que nos indica muy vagamente, porque esto nos puede salir positivo en procesos, como le decía, postantibiótico, incluso en una enfermedad por alergia a proteína de la leche. Entonces, son cuadros en los cuales no nos da una predicción correcta, ¿no? Pero nos orienta ligeramente a un cuadro bacteriano por lo general dentro de una historia clínica adecuada, ¿no? Un cuadro clínico que pueda ser consistente con lo que es un tema bacteriano. Dentro de ellos, el examen de elección para poder ver el tema etiológico bacteriano, por lo general es el coprocultivo.
Es el agente que nos va a marcar principalmente para poder ver el agente que está causando la diarrea, ¿no? En caso de requerirse alguna terapia. El coprofuncional es por lo general para ver en pacientes que tienen mala absorción intestinal o algún trastorno gastrointestinal en la cual hay una alteración en la absorción de sustancias. Pueden ser lo que es la intolerancia a la leche, pueden ser problemas de mala absorción de ácidos grasos, en las cuales nos van a dar una evaluación de qué sustancia no se está absorbiendo a nivel intestinal y puede estar generando la diarrea. Para eso nos indica el coprofuncional. El examen parasitológico sería, bueno, en estos casos hay que ver por lo general el otro parásito que puede generar es como la Giardia lamblia o algún otro parásito, ¿no? Que pueda generar estos cuadros de diarrea y tengamos que hacer este examen para determinarlo cuando las pruebas anteriores hayan salido negativas, ¿no? Y no crezcan. Otros son los test rápidos de rotavirus, para adenovirus y campylobacter, que es para la toxina A, ¿no? Bueno, los otros exámenes como radiografía, ecografía, ataque hemograma, electrolitos, estos ya son exámenes más avanzados en caso de cuadros que se hayan complicado, o se esté pensando incluso en un cuadro de lo que es como una obstrucción intestinal o un cuadro quirúrgico, ¿no? Pero ya este es un manejo que ustedes probablemente no van a ver en lo que es en la parte periférica. Para esto tienen que referirlo de acuerdo a los signos de gravedad que tengan, ¿no? Y para recalcarlo, ¿no? En la parte inferior, como le digo, principalmente ustedes deben pensar en un cuadro bacteriano, siempre y cuando vean deposiciones líquidas con fiebre alta y con presencia de lo que es de sangre en las heces, ¿no? Incluso en esos cuadros hay que considerar la terapia antibiótica y principalmente referirlo porque pueden tener un compromiso sistémico y complejo. Bueno, dentro del manejo siempre hay que caracterizarse principalmente para manejar en un orden. Hay que evaluar el paciente y primero hay que proporcionar una rehidratación adecuada con una solución adecuada, ¿no? Ahorita vamos a comentarle un poco del tipo de soluciones que se deben utilizar, ¿no? Hay que asegurar lo que es la realimentación, alimentar una alimentación temprana, alentarla, y una lactancia materna según la edad del paciente. En caso de lactantes menores de 6 meses, el principal apoyo va a ser la leche materna, ¿no? En caso de ellos. Y de evaluar lo que es el uso de agentes eficaces para reducir para reducir lo que es la diarrea, o finalizar o para poder tratar la causa de la diarrea, ¿no? Hay que evaluar exactamente qué agente es. Bueno, los agentes antiinfecciosos pueden ser considerados en circunstancias específicas, como es en lo que es inmunocomprometidos, como mencionamos, o en desnutridos, ¿no? Y en las situaciones con niños con un riesgo de infección bacteriana, por ejemplo, prematuros o pequeños que hayan sido postquirúrgicos, ¿no? Bueno, dentro de los planes de manejo, según la guía de acá del MINSA de 2017, existen 3 planes, ¿no? Lo que son el plan A, el plan B, el plan C, que ya ustedes deben conocerlo y deben haber leído anteriormente. Acá lo vamos a repasar y para recalcar ciertos puntos. Y el principal manejo cuando llega un paciente es simplemente que no tiene signos de deshidratación, qué podemos hacer y qué le vamos a dar, ¿no? En estos casos hay una mnemotecnia clásica que es el ACRES, en la cual un pequeño que viene con vómitos o con diarreas y que es un cuadro leve, entonces hay que darle por cada cuadro de diarrea a 10 mililitros por kilo, ¿no? Para hacer la reposición por cada pérdida. Y en caso de vómitos, 2 mililitros por cada kilo. Puede ser con líquidos claros o con sales de rehidratación o la panetela, ¿no? Luego, dentro de la mnemotecnia de la CRES, es continuar con la alimentación habitual. En estos pequeños se debe regresar a la comida habitual que tenían, a la frecuencia de comidas que tenían durante el día, más lo que es la reposición por pérdidas que le estamos haciendo. Reconocer signos de alarma para retorno. Y quiere decir que es muy importante que deben manejar ustedes y que lo vamos a dar al final para que lo tengan bien en claro. Estos signos de alarma deben saberlo reconocerlos claramente la mamá para poder saber en qué momento traerlo acá, a retornar al paciente a su centro de salud o incluso para llevarlo al hospital, ¿no? Enseñar para evitar episodios futuros, que son las medidas de higiene,
Si es que requieren alguna medicación por deficiencias, también hay que considerarlo, ¿no? Y bueno, lo que es el zinc, que es una recomendación que se ha dado a nivel mundial por el tema de que reduce el tema de diarrea y también mejora la prevención de episodios futuros por una inmunomodulación, ¿no? En estos casos. Ahora, si nuestro paciente que llega sin signo de deshidratación, pero presenta un alto riesgo para continuar con este cuadro y generar un cuadro de deshidratación moderada a severa, hay criterios, ¿no?, que nos van a indicar qué paciente podría llegar a esto, ¿no? Pueden ser 3 o más vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas. Más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas, ¿no? O pacientes que estuvieron en plan B o C y fueron dados de alta, pero simplemente hay que tener una observación, un cuidado para que estos pacientes pueden volver a complicarse, ¿no? El paciente de difícil acceso geográfico, esto hay que considerarlo mucho en la zona en la que ustedes van a trabajar. Va a haber pacientes que van a venir de muy lejos para poder por estos cuadros y no es simplemente darles el alta una vez que toleraron unas cuantas horas. Este pequeño, una vez llegando al domicilio, pueden complicarse, ¿no? Ahora, la sospecha de cólera en la zona hoy en día al menos está controlada, pero aún hay zonas focalizadas en el Perú que incluso pueden encontrarse, ¿no? Principalmente por el tema de saneamiento, de higiene. Ahora, dentro de lo adecuado, la observación que debe realizarse es por lo general 2 horas, ¿no? Llega el paciente, le dicen que inicie la lactancia o inicie los líquidos que se le está indicando y hacer la sala de rehidratación a libre demanda, ¿no? Dentro de las 2 horas en el establecimiento y se reevalúa. Si es que ha tolerado tranquilamente el pequeño, se puede mandar a casa, continuar el tratamiento y en caso no, tendremos que pasar al plan B, ¿no? Pero eso, como digo, considerando los factores de riesgo, incluso se puede regular posteriormente. Ahí abajo tienen un cuadro en los cuales pueden aproximar cuánto debe recibir, cuánto se le debe entregar para que pueda llevar la madre a la casa de las sales de rehidratación, ¿no? Como por ejemplo en menor de 2 años, es una cantidad de 50 a 100 mililitros, ¿no? Que es un cuarto o media taza grande más o menos. Entonces va a tomar 1 a 2 sobres por día a estos pequeños, ¿no? Y ahí va a ir aumentando de acuerdo a la edad, ¿no? Para los mayores de 10 años lo puede tomar sin límite y por lo general se puede dar hasta 4 sobres al día para que puedan llevar estos pequeños. Ahora, antes de continuar, vamos a ver el tema de las sales de rehidratación. Como sabemos, existen 2 tipos de sales hoy en día. Anteriormente, con el tema del cólera, la OMS COLA, que es la sal de rehidratación con alta osmolaridad, que era de 90, y luego posteriormente Salcol en el 2002, lo que es de 75 miliequivalentes sodio. ¿A qué se debe estas variaciones? El tema es que en ese tiempo que hubo el cólera, las diarreas, como mencionamos, son secretoras y con grandes pérdidas de sodio. Por ese motivo tendría que realizarse una buena reposición. Por ese motivo es que estas soluciones tenían un alto contenido en sodio y una osmolaridad mucho mayor para poder mejorar el tema de las diarreas y el tema de la hidratación, ¿no? Ahora, y hoy en día, ¿qué pasó con el tema de las otras diarreas? ¿Por qué no se siguió dando estas sales, no? El tema es que se tenía el temor de que con estas sales, o se pudo observar en ciertos pacientes, que cuando se da estas sales había una hipernatremia y que también eso es un trastorno electrolítico que daña a los niños, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso se cambió a las soluciones de baja osmolaridad, que hoy en día incluso hay de 60 mil equivalentes de sodio, ¿no? Que son de una menor osmolaridad, a diferencia de las mismas sales de rehidratación del 2002 del OMS, ¿no? Pero lo que ustedes van a contar en los establecimientos de salud por lo general es la del 2002, la de 75 mil equivalentes, ¿no? Que es la que deben manejar bien. Ya, en el plan B, una vez que este pequeño, como vimos, tiene síntomas de que podría ser de alto riesgo o simplemente no toleró a la evaluación de las 2 horas después de intentar la tolerancia oral con líquidos claros o sale de rehidratación en el establecimiento, entonces pasamos al plan B. Acá ya se debe recibir una terapia de rehidratación dentro de un establecimiento y debe ser bien supervisado, ¿no? Y observado.
¿Cómo hacemos este tratamiento? Como ya una vez que catalogamos que es un deshidratado leve o moderado, entonces iniciamos con una cucharadita cada 1 o 2 minutos en niños menores de 2 años y mayores de 2 años dar sorbo frecuente, ¿no? Por ejemplo, puede ser de 5 mililitros. Entonces, hay que ir evaluando si es que va tolerando o no. No, inicialmente no se da alimentos, cuando se empieza simplemente se empieza con los líquidos, con la solución, y esto lo reevaluamos cada 2 horas. Como les mencionaba, hay que supervisar la administración de sales de rehidratación. ¿Por qué? Porque esto va a ser una gran causa de fracaso a veces en el tema de estos pacientes a la hora momento de hidratarlos, porque las mamás a veces por la desesperación le pueden dar demasiado o el pequeño a veces por la misma sed lo toma con avidez y puede llamar al vómito, ¿no? Entonces, en estos casos, incluso si vomita, esperamos unos 10 minutos y luego reiniciamos una cucharadita cada 2 a 3 minutos y se puede ir agregando cada vez de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Si en caso vemos signos de edema, a veces en pacientes que ya son grandes, suelen tomar con avidez bastante líquido y problemas tienden a acumular demasiado líquido, ¿no? En el caso de ellos hay que suspender las sales de rehidratación, no se da diuréticos, ¿no? Y continuamente hay que ir evaluando el estado de deshidratación, los signos de deshidratación. Si es que ya no hay signos de deshidratación luego de este manejo durante 2 horas, pasamos al plan A, que puede ser con los líquidos de la casa, ¿no? Como los líquidos claros, Panetel, con lo cual puede ir al domicilio. Pero si continúa con signos de deshidratación, probamos 2 horas más. Y dentro de esas 2 horas no mejora, ahí recién lo catalogamos como un fracaso para lo que es la continuación del plan C. Ahora, dentro de esto, para los criterios de alta de un plan B, hay que caracterizarnos, como le mencionaba, la evaluación de la hidratación. Si aquí ya se han revertido los signos de deshidratación, las cosas ya están húmedas, que los ojitos ya no están hundidos, el pequeño está tranquilo, todo tolera la vía oral, entonces si ya está orinando, en caso de los pacientes que vinieron sin orinar, puede ir a domicilio con el plan A, ¿no? Siempre y cuando como valorando también el riesgo, ¿no? En caso ustedes valoren mucho el tema de riesgo de ese paciente, no sé qué es demasiado alta la que tenga que complicarse cuando haya retornado a su domicilio, ¿no? Cuando se considera el fracaso por vómitos, ¿no? En estos casos, como les digo, a veces los pequeños no toleran, hay la posibilidad de utilizar la gastroeclisis, que es una zona nasogástrica por la cual se le va a dar sales de rehidratación. Esto lo recomiendan bastante, pero a pesar de eso no se utiliza mucho en los niños, ¿no? Al menos en lo que se puede observar, es por el tema de que es también un poco irritante, ¿no? Hay una deshidratación moderada. Se les puede apoyar inicialmente ya cuando el paciente colabora, pero es un poco difícil, ¿no? Pero sí se suele manejar también con eso, pero no es muy frecuente lo que se puede observar hoy en día, ¿no? Principalmente es la tolerancia por vía oral. Como les decía, los vómitos es secundaria una mala administración de sales de rehidratación. Bueno, en esta parte dice que no se recomienda antieméticos. Esto lo vamos a valorar en una discusión más adelante, el por qué, ¿no? Criterios de fracaso, un flujo fecal mayor de 10 mililitros por kilogramo hora, por ejemplo, en el caso de los rotavirus, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 vómitos en 4 horas, un balance hidrocolítico. Ustedes ven, como esto es realizado en un establecimiento de salud, cuánto ha tomado y cuánto ha orinado, por decirlo así, más las pérdidas que tengan insensibles. Lo valoran esto, si es que el balance es bastante negativo, hay que preocuparnos, ¿no? Hay que estar viendo esa situación, a pesar, porque va a haber niños que incluso toleran la vía oral, toman, pero el balance es bastante negativo. Sus pérdidas son mayores a lo que él puede tolerar, ¿no? Bueno, la falta de intolerancia, la distensión abdominal, los ruidos aéreos negativos y más de 6 horas si sigue con deshidratación, o hay oliguria o anuria, ¿no? En esos casos ya pasamos al plan C. ¿Por qué el plan C? Porque ese paciente al persistir con esos síntomas, probablemente el cuadro de deshidratación va a ser más grave y puede incluso llegar al shock, ¿no? Y estos pacientes ya son hospitalizados. Estos pacientes tienen que ser monitorizados y a recibir tratamiento endovenoso. Hay que ver acá, principalmente caracterizarnos en un cuadro de deshidratación severa con shock, un paciente que les llega letárgico, ojos hundidos, no lacta,
está con frialdad en extremidades, pulso débil, taquicárdico, entonces probablemente hipotenso, este paciente está chocado. Entonces, en estos pequeños, lo primero que hay que hacer es mejorar ese cuadro, esa parte clínica. Para eso hay que recordar siempre que la primera solución que está recomendada es el cloro de sodio al 9% o el lactato riña, que no se van a contar en sus establecimientos. Ustedes principalmente van a contar con lo que es simplemente el suero fisiológico, ¿no? Inicialmente hay que aplicarle un bolo a 20 mililitros por kilogramo de peso y pasar este bolo en 10 a 15 minutos. Hay que ir evaluando permanentemente después de cada bolo. Hay que ver si es que ha recuperado la parte de lo que es el pulso, ha mejorado la presión. Hay que ir viendo. Inicialmente no vamos a ver una recuperación de mucosas ni los ojos hundidos. Principalmente esto se observa a nivel de los signos vitales para poder evaluar el cuadro de shock. ¿Ya? Hay que ver, a veces no salen con el primer bolo por el cuadro de que están muy deshidratados. Hay que repetirlo. Si persiste, en caso de shock, se puede repetir después de unos 20 minutos nada más y ver cómo va, ¿no? Esto, como le digo, es una evaluación permanente. Ahí tenemos un cuadro del tercer bolo en casos de cólera. No siempre es en casos de cólera, ¿no? Pero solo que en estos casos son los cuadros más severos de shock. Pero por lo general los pacientes salen con el primero, máximo el segundo bolo, ¿no? Pero hay ocasiones en las cuales se puede requerir un tercer bolo. Ahora hay que ver el sensorio, como les mencionaba, el pulso radial que haya mejorado, el llenado capilar. Entonces, si es que ha mejorado estos puntos, decimos que ha salido del shock. Pero si después de 2 bolos no sale el shock, bueno, estos son causas más graves. Podríamos valorar otros puntos, el por qué se está, ¿no? Problemas cardíacos, problemas respiratorios. Ahora, en estos pequeños ustedes probablemente no tienen que llegar a extremo, ¿no? Entonces simplemente ustedes apenas corrigen el cuadro de shock, si en caso que se pudiera, porque incluso en los establecimientos que van a estar ustedes es muy difícil realizar esto. Van a tener que hacer la referencia inmediata, ¿no? Apenas llegue el paciente. En caso de ustedes, por ejemplo, en estos pacientes a veces no van a poder canalizarlos, no van a poder manejarlos. Entonces, ¿qué se les recomendaría a ustedes, ¿no? Que van a estar en la parte oral? Es colocación de una sonda nasogástrica y darle de bolos de líquidos a esa misma cantidad cada 10 a 15 minutos, ¿no? Ir evaluando poco a poco, pero con mucho cuidado también, porque eso también puede generar riesgo de aspiración. Ahora, la solución poelectrolítica en estos casos no se utiliza en lo que es en cuadro de bolos por el tema de que tienen potasio a nivel de las soluciones y esto puede generar una arritmia cardíaca por la cantidad que se está introduciendo a nivel intravenoso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces uno cuando llega al serum y desconoce esto, lo primero que recuerda a veces es decirle, bueno, tengo que darle solución poelectrolítica y le doy en bolos, ¿no? Y no es la idea. No es la idea porque eso puede generar problemas cardíacos. En los casos de pacientes con deshidratación severa sin shock, acá sí hay que valorarlo. Es un paciente que está estable, pero que tiene una deshidratación severa. En estos casos, la principal solución o la solución recomendada endovenosa es la solución poelectrolítica para la reposición de electrolitos. En estos casos, si es que no se cuenta, se puede utilizar la solución fisiológica o en caso no se cuente con ninguno de estos, se puede hacer una preparación de lo que es de agua destilada con dextrosa y solución fisiológica, ¿no? Para compararse a la solución poelectrolítica. También hay que administrarlo. Hay dos tipos de hidratación en estos pequeños, que es una hidratación rápida, que es la que recomienda el MINSA, que está en el cuadro inferior derecho, y una hidratación lenta, ¿no? Que es en 24 horas. Por lo general, dentro de hidratación rápida, en lactantes menores de 12 meses, va a ser por lo general en 6 horas, ¿no? En un total de 100 mililitros por kilogramo al día. Entonces, en estos casos, en la primera hora se administra a 30 mililitros por kilo y luego el restante de las 5 horas a 70 mililitros por kilogramo. Y en casos pacientes mayores de 1 año va a ser principalmente en 3 horas la hidratación rápida. La primera parte de 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y luego a 70 por 2 horas y media. Ahora, el tema de la hidratación lenta es en 24 horas, por lo
general se maneja para recuperar al paciente con deshidratación severa en 8 horas y el resto en 16 horas, ¿no? Esa es la hidratación lenta durante el día. Siempre y cuando, como le digo, evaluando a este paciente cómo va evolucionando, porque si no también hay que mejorar el tema del aporte en las siguientes horas, ¿no? Como le mencionaba, hay que evaluar continuamente, hay que realizar el balance electrolítico cada hora, y si no mejora, aumentar las velocidades, ¿no?, de infusión. A la segunda hora de salir el shock en estos pacientes que están estables, se puede iniciar sales de rehidratación oral a 5 a 10 mililitros por kilogramo hora, mientras continúa lo que es el tratamiento endovenoso, ¿no? Si luego de eso de las 2 a 4 horas ha tolerado, recién ahí se puede ir disminuyendo la solución endovenosa para ir manejando esa parte, ¿no? Hasta que pueda tolerar la totalidad de lo que es sus requerimientos para poder salir de estos cuadros. Ahora, en caso de prevención, como les decía, todos estos cuadros se pueden prevenir de alguna manera, y es principalmente en caso de los pequeños fomentar la lactancia materna, la alimentación complementaria adecuada, que van a ver por el tema nutricional, ¿no? Y también el tema de lo que es lactantes por las defensas que le pasa a la mamá, ¿no?, en caso de los cuadros infecciosos. El lavado de manos con agua y jabón, hervir y clorar el agua. Esto tienen que hablar mucho en las zonas rurales porque el tema de que es el agua que toman por lo general ellos es agua intubada, no es un agua potable adecuada. El lavado de manos, eso tienen que resaltarlo mucho, por eso es que se hacen tantas campañas, incluso probablemente ustedes lo van a trabajar en la zona rural porque es algo que genera muchas diarreas, ¿no? Eliminación adecuada de excretas y basuras, probablemente en las zonas rurales a veces lo hacen a nivel de los ríos. Hay gente que incluso utiliza esas aguas para poder realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Incluso a veces incluso dentro de la misma alimentación. Entonces hay que tener siempre en cuenta estas situaciones, ¿no? La manipulación adecuada de alimentos, el adecuado lavado, cómo deben prepararse, que deben estar cocidos para que evitar estos cuadros. Y cumplir un esquema de vacunación, que es parte de las actividades que van a realizar en sus establecimientos, es el seguimiento de los niños, ¿no?, en las cuales deben cumplir todo el calendario de vacunaciones, principalmente en estos cuadros que conocemos como el rotavirus, ¿no? Para tocar lo que es los medicamentos, como ya mencionaba anteriormente, dentro de los tratamientos vimos que los antieméticos no estaban recomendados. Eso es lo que dicen nuestras guías actualmente, como está resaltado en un cuadro inferior derecho, y es una recomendación fuerte, ¿no? Pero va a haber situaciones en las que ustedes tengan niños que estén vomitando y no van a saber qué hacer, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es, según este estudio, por lo general, vemos diferentes antieméticos, ¿no? Podemos ver la metoclopramida, el ondansetron, la domperidona, la dexametasona, el dimenhidrinato. De todos estos, el único que tenía un cierto efecto, que está en un verde claro, es el ondansetron, en la cual tuvo un otro radio de 3.27, ¿no? Lo cual nos indica que estaba relacionado con el cese de vómitos en estos pacientes, ¿no? Y bueno, también con una reducción en los días de hospitalización en un paciente, ¿no? El otro medicamento conocido es el dimenhidrinato. Como ustedes pueden ver, tiene muy poca recomendación, una certeza de evidencia, por decirlo así, es muy poca, ¿no? A pesar que el otro ratio es mayor que uno, que sí se relaciona con el cese de vómitos, pero a grandes masas no tiene un gran efecto, ¿no? Y con respecto a la hospitalización, tampoco el efecto es mucho. Sin embargo, les puedo comentar que incluso en los hospitales se utiliza mucho este medicamento, porque de alguna manera sí hay un cierto cese, ¿no? Y capaz tengan que usarlo ustedes también en sus establecimientos porque es lo único que van a tener. Es cierto que según este estudio lo que más se recomienda es el ondansetron, pero no van a contar con esa medicación en su establecimiento. Lo único que pueden contar es con dimenhidrinato, ¿no?, que podría ayudarles en cierta situación en pequeños que lleguen vomitando y tengan que iniciar tolerancia oral, ¿no? Pero cómo se maneja más o menos para que ustedes tengan idea es que
Si un niño te llega vomitando, está con una deshidratación leve a moderada y necesita reiniciarle vía oral, por lo general a veces le aplicamos la ampolla de midrinato y luego se le empieza a dar las sales de rehidratación dentro de una hora, como les mencionaba, ¿no? Una cucharadita cada 2 a 3 minutos con una paciencia para ver que vayan tolerando. Pero como le digo, esto no es algo recomendado, es algo que ustedes podrían utilizar en algún momento, ¿no? Pero según las guías no se recomienda. El tema también de los efectos extrapiramidales que se pueden tener en menores de un año. Bueno, la dosis de ahí lo tienen de lo que es el ondansetron, que es de 0.15 miligramos por kilogramo dosis, y iniciar la vía oral en caso de ellos luego de 15 a 30 minutos. En cada del midrinato es de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Siempre empezar por la mínima dosis, ¿no? Ahora, probióticos y suplementos, ¿no? Ustedes han escuchado en algún momento lo que son el floratil, la heterogemina, la biogaia. Bueno, no están recomendados porque el efecto en la diarrea es muy poco, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Dentro de las recomendaciones, incluso de las 3 guías, ninguna la recomiendan, ni incluso ni la vitamina A, porque no tienen un efecto directo, ¿no? Entonces, no se sugiere el uso rutinario de probióticos, tampoco de medicamentos antidiarreicos y tampoco antimicrobianos, como es por lo general en niños, ¿no? Pero sí hay un suplemento que sí se ha demostrado a nivel mundial que reduce, como le digo, el tiempo de diarrea, pero también reduce los números de episodios nuevos de diarrea, que es lo principal. Y porque por un motivo de lo que es un motivo inmunomodulador a nivel de la defensa, ¿no? Lo que va a generar una, una mejora a largo plazo por la suplementación con zinc. Este es un cuadro, espero que puedan verlo, en la cual es un estudio en la cual se puede ver los efectos de cada medicamento respecto a la reducción y la duración de la diarrea. Como pueden ver, el zinc está en la cabeza, tiene una alta evidencia respecto a las recomendaciones, y es que es por el motivo que reduce incluso en 18 horas o cerca de un día la duración de la diarrea. Esto es debido a su mecanismo antisecretorio, inmunomodulador, que ayuda en estos cuadros, ¿no? Ahí tienen la dosis para que ustedes puedan manejarlo. En caso de menores de 6 meses, por lo general es 10 miligramos, y en caso de mayores de 6 meses, 20 miligramos al día. Esto se puede dar hasta por 14 días, ¿ya? Ahora, dentro de los antiarreicos, eso sí, ninguno está recomendado porque al final no hay una evidencia de seguridad y tampoco de efectividad en estos cuadros, y la evidencia es muy, muy baja, ¿no? Dentro de todos los antidiarreicos, bueno, para resaltarlo y que se podría utilizar, por decirlo así, según algunos estudios, pero como le digo, no está recomendado en las guías, es el racecadotrilo, el cual reduce, según este estudio, hasta en 78 horas a la duración de la diarrea. Como ustedes pueden ver, es el que tiene mayor efecto en lo que es reducción de diarrea, por un efecto inhibidor de la encefalinas intestinal. La dosis es de 1.5 miligramos por kilogramo, dosis 3 veces al día, ¿no? Que se puede dar de 5 a 7 días. Entonces hay que manejar eso, puede ser una posibilidad, pero como les digo, no está recomendado. El otro tema son los lactobacilos, lo que son los probióticos, lactobacillus reuteri, más conocido como biogaia, la Saccharomyces boulardii, que es el floratil. Entonces, estas sustancias, por decirlo ahí, ayudan a mejorar la flora intestinal y a reducir el proceso infeccioso bacteriano, por decirlo así, a nivel del lumen intestinal, ¿no? Pero no están del todo recomendados, ¿no? Entonces, se pueden utilizar, es cierto, se puede ver en algunos pacientes cierta mejora de lo que es de los episodios de diarrea, pero una evidencia científica de una recomendación directa no la hay. Bueno, los antibióticos, como mencionábamos, incluso no están recomendados dentro de los menores de niños de 5 años, pero hay que valorar el tema etiológico, ¿no? Como ya has mencionado, si es que determinamos una causa bacteriana, van a requerir un tratamiento antibiótico, ¿no? En caso de las diarreas disentéricas, como lo mencionábamos, en caso del Campylobacter,
que es un agente frecuente menor de 5 años, entonces se podría utilizar acitromicina, ¿no? La dosis es de 10 a 12 miligramos por kilogramo día, que se puede dar de 3 días, ¿no? Ahora, en casos de Shigella, igual se puede utilizar acitromicina. En casos del sobrecrecimiento bacteriano, puede ser en pacientes por lo general que han sido posoperados, intestino cortos, que suelen utilizarse metronidazol. O incluso, por ejemplo, acá nos falta lo que es la giardia, ¿no? Que es un protozoo que probablemente van a encontrar en la zona rural. En caso de ellos también hay que utilizar el tema del metronidazol como tratamiento, ¿no? Bueno, ahí tienen un cuadro para que ustedes puedan manejar de acuerdo a la etiología. Como les mencionaba, dentro de esto, incluso en su establecimiento, lo que van a encontrar es acitromicina, furazolidona en caso de para diarreas disentéricas, ¿no? Entonces, hay que manejarlo, pero no siempre se da estos tratamientos, ¿no? Incluso van a encontrar el famoso cotrimoxazol, que podrían utilizarlo, ¿no? Pero siempre y cuando valorando una buena evaluación, ¿no? Que requiera los antibióticos, porque por lo general los cuadros de diarrea se autolimitan en los pacientes, ¿no? A ver, en el cuadro inferior derecho está la dosis de zinc recomendada por lo que es la guía del MINSA, y también en caso de cólera los tratamientos para los niños con diarrea por este agente etiológico. Bueno, este es otro cuadro en el cual ustedes tienen un tratamiento con la dosificación pediátrica por cada agente, ¿no? Como le mencionaba, en la Shigella pueden utilizar la acitromicina o ciprofloxacina en niños menores de 5 años. Entonces, siempre valorando el cuadro clínico, ¿no? En Campylobacter se recomienda principalmente acitromicina. Acá es otra guía, manejan inicialmente ciprofloxacino, ¿no? Y abajo está la dosis para Giardia. Incluso estos dos últimos parásitos, la Giardia y la blastocitis hominis, si es que tienen un laboratorio a nivel de sus establecimientos, van a verlo muy frecuentemente. Incluso yo en mi serum veía estos cuadros muy frecuentemente, entonces hay que saber manejarlos, ¿no? La Giardia, por ejemplo, y la blastocitis son dosis similares de metronidazol de 30 a 50 miligramos por kilogramo día por 5 a 7 días, ¿no? Entonces hay que darles tratamiento siempre y cuando se haya detectado o verificado el diagnóstico de estos agentes etiológicos, ¿no? Pero incluso por lo general, como le digo, el tratamiento siempre va a ser las medidas de prevención y una hidratación adecuada, ¿no? Bueno, como les mencionaba, hay que tener mucho tino a la hora de dar el alta, incluso desde un establecimiento de menor resolución hasta uno de alta resolución. Hay que ver mucho, explicar bien a la madre para evitar que un niño llegue complicado a un establecimiento de salud nuevamente. Si el paciente llega, salió con el plan A del establecimiento de salud, hay que indicarle bien los signos de alarma, ¿no? Los cuales hay que enseñarle a la mamá cómo diferenciarlo. Hay que ver si empeora o no se ve bien, si está letárgico, si presenta irritación o está muy hiperactivo, si las deposiciones líquidas se han vuelto muy frecuentes, de preferencia escribirlos en un papel para que la mamá los pueda contar, 10 deposiciones de 24 horas o mayor a 4 en 4 horas, ¿no? Y de alto volumen. No va a haber diarreas en las que ustedes puedan, la mamá le va a referir que son en pocas cantidades, pero son frecuentes, eso no va a generar un cuadro de deshidratación mayor a pesar de la frecuencia, ¿no? Entonces eso también hay que valorarlo. Acá nos dice que tenga que ser de alto volumen. Vómitos a repetición, esto prácticamente va a generar una intolerancia en los pequeños y una deshidratación mayor, ¿no? Porque no va a poder compensar las pérdidas. Una sed intensa, no come ni bebe normalmente, esto por lo general se va a observar en lactantes, ¿ya? Entonces hay que tener mucho tino en esa parte. La fiebre que no cede o aumenta o es mucho más persistente, también es un día por el cual deben traerlo, ¿no? O una fiebre que no se pueda manejar a pesar de las indicaciones que se dio a la madre. Y sangre en las heces, que como mencionábamos, asociado a fiebre. Entonces, si una diarrea marcada nos va a indicar un cuadro invasivo y eso puede generar un cuadro de septicemia o bacteriemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, indicar bien los signos de alarma a la madre para que pueda reconocerlos y traerlo a tiempo al establecimiento de salud. Este es un último cuadro, es un cuadro prácticamente de resumen, en las cuales ustedes pueden utilizarlo, como les decía, este es de la Sociedad Latinoamericana
en la cual sí consideran utilizar ciertos medicamentos que les mencioné últimamente, como son los antieméticos, los antidiarreicos, y bueno, eso es un cuadro aparte, ¿no? Dentro de nuestra guía no lo consideran, pero en esta guía sí permiten considerarlo. Entonces, esto les dejo como a modo de un cuadro resumen para que ustedes puedan manejarlo. Es prácticamente lo mismo, la evaluación por cada cuadro de deshidratación, leve, moderado, severo, y cómo se hace la evaluación por cada uno, ¿no? Es lo que ya hemos visto, pero con las consideraciones que les he indicado, ¿no? Cosa que no se realizaba en nuestra guía nacional. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Les agradezco que hayan tenido la ponencia. Ahora nos pasamos a la parte de las preguntas, si tienen alguna duda. Gracias, doctor. Tenemos aquí unas preguntas. La ponencia ha sido bastante completa y le agradecemos por ello. Aquí tenemos algunas preguntas, doc, de la compañera Keiko, que dice: muchas gracias por la ponencia, doctor. Una consulta. ¿Cuál sería la dieta recomendada para evitar en lo posible el síndrome postenterítico? Ya, dentro de eso, inicialmente hay que tener, como le digo, la alimentación. Después de que el paciente sale, la dieta es igual. El tema del síndrome posentérico no va mucho por el tema de lo que es la alimentación, va por el tema de que se ha perdido parte de las microvellosidades y la parte de la superficie de absorción. Entonces, esto tiene un proceso de recuperación. Entonces, para eso es lo que se indica el proceso de recuperación. Tiene un lapso, puede ser de 1 a 2 semanas o incluso hasta 3 semanas, pero ir observándolo, ¿no? Que el cuadro no empeore. La alimentación, por lo general, se recomienda que sea la habitual, pero siempre disminuyendo lo que son las grasas, las bebidas azucaradas, en caso de los pequeños que ya tienen alimentación complementaria, para evitar un aumento del flujo, ¿no? Principalmente. Pero de ahí no hay ninguna otra limitación. Y de todas maneras, agregar la suplementación con zinc en caso de ellos, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Frank Sosa. Doctor, muy buena su ponencia. Una consulta. En la diarrea acuosa por vibrio cólera, ¿qué tipo de receptor de membrana está comprometido? ¿Y en qué casos está indicado dar la loperamida? ¿Y a qué dosis Ya, máxima? claro, si hablamos en esto, en el virus cólera, como decíamos, eran los gangliósidos GM1, pero hay que tener cuidado. Si estamos hablando de niños, en caso de ellos no se utiliza loperamida, como lo mencioné, no está recomendado por ninguna de las guías, incluso ni por la Sociedad Latinoamericana. Esto por el tema del peritatismo, puede reducirlo demasiado y puede generar hilio. En niños no se recomienda. En adultos se puede utilizar hasta 2 miligramos cada 6, ya les indico más o menos, para que puedan manejar el cuadro de diarrea en caso de adultos. Se les puede ayudar un poco la loperamida, ¿no? Pero lo ideal no es utilizarla. En niños no se está recomendado para nada la loperamida, eso sí que quede bien claro, ¿no? Una tercera pregunta que hice. Hola, doctor Macedo. Bueno, ¿ha escuchado las denominadas pastillas de carbón que se utilizan como antidiarreicos? Y si la ha escuchado, ¿se podrían utilizar en pediatría? Bueno, mire, la verdad que no he escuchado eso, pero nunca lo he utilizado incluso. Pero como le digo, o sea, como antidiarreicos, dependiendo del mecanismo, habría que revisar el tema, por cómo funcionan las pastillas de carbón, y si el caso se refiere al carbón activado, simplemente son sustancias que se absorben o se unen a ciertas partículas para evitarla. Pero en este caso, en un cuadro infeccioso, creo que no sería útil tratando de buscar la forma lógica, pero habría que examinar detalladamente de qué se trata, ¿no? En verdad no lo he escuchado, y tampoco no lo he visto, ¿no? Anteriormente, y tampoco en establecimientos y tampoco en un hospital, ¿no? Capaz nos podría compartir la doctora esa parte para poder ver qué es, ¿no? Bueno, pasamos a otra pregunta, Doc, que dice: en caso de estar en el SERUMS, en el plan B de hidratación, ¿cuán factible es usar la gastroclisis en caso de no poder usar la vía oral?
¿Cuál es su valoración según su experiencia? Miren, ese es lo ideal, el tema de la gastrosclisis, porque si un niñito no te tolera, vas a tener que utilizarlo para poder darle la hidratación adecuada. Ahora, si hablamos de mi experiencia, hay niñitos que lo toleran, por lo general en niñitos mayores de 5 años no vas a tener mucho problema, pero que son niños más pequeños existe cierta dificultad con el tema de la sonda. Pero sí es una medida recomendada, incluso si ustedes leen la guía, les va a decir que es la medida más fundamental dentro del proceso si es que el paciente no tolera directamente la vía oral. Pero como les digo, siempre tratando de manejarlo. Por eso que les mencionaba un poco el tema de los antieméticos, porque un poco les va a ayudar en esa parte para no tener que utilizar la gastroesclisis. Pero si es que se requiere, se la tiene que usar dentro de un proceso de deshidratación moderada. En esa parte no lo duden, pero siempre valorando, tratando de terminar o lo que es ultimar las oportunidades por la vía oral, ¿no? Con una paciencia, como le dije, repetir cada 1 o 2 minutos las bolos, si es que vomita, darle con paciencia, esperar unos 10 a 20 minutos y reiniciar con la misma cantidad mucho más lento, ¿no? Eso hay que manejarlo así, tampoco hay que seguir directamente porque no toleró unos 20, 30 minutos ya de frente a la gastrosclisis, ¿no? Siempre valorando cómo va yendo el paciente, ¿no? Principalmente eso. Gracias, doctor, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la hidratación casera se puede usar? Y sí, ¿en qué grados de deshidratación se puede utilizar en caso de que estuviera en el serums? Ya, si hablamos de la hidratación casera, supongo que se refiere a la panetela o alguna preparación casera que es el agua con azúcar y sal. Bueno, es cierto, sí se puede utilizar en casos de los cuadros de deshidratación leve, que es lo único en ese que se puede indicar, no hay ninguna contraindicación, pero tener mucho cuidado ya con ese tema de lo que es la sal con azúcar y el agua con azúcar y sal, porque es un tema que si es que está mal preparado puede empeorar el cuadro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero el tema de la panetela, sí, es muy recomendado en el tema del plan A, es incluso dentro de las primeras medidas que se debe utilizar como lo que es por decirlo, por una recomendación casera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doc. Y aquí está la última pregunta que dice, ¿qué tipos de aves son los comprometidos en una diarrea disentérica por Campylobacter jejuni? ¿Cómo? ¿Qué tipos de aves? Me imagino que se refiere si es las aves de corral o las aves que Silvestres, crían, supongo, ajá, ¿no? Sí. los más Claro, en estos, comprometidos en la sí, diarrea en estos disentérica. casos, por lo general dentro de la historia clínica, justamente eso se pregunta, ¿no? Sí, está relacionado principalmente con las aves de corral, principalmente, pero también estos gérmenes no solo se encuentran en este tipo de aves, ¿no? Se te pueden encontrar en las otras aves silvestres, como son las palomas, por ese tema a veces se pregunta esa situación en qué, dónde viven, cómo viven, ¿no? Y si querían animales. Dentro de la historia clínica que ustedes a veces habrán realizado en algún momento, preguntan todo eso, ¿no? Y es la importancia para ver qué... Agradecerle nuevamente, bueno, aquí se cerró la ronda de preguntas y agradecerle nuevamente por su predisposición rápida cuando le hicimos la invitación al primer curso virtual de tópicos selectos en pediatría. Eso significa mucho para nosotros porque es un compromiso con la educación médica. Y a nombre del Centro de Estudiantes de Medicina y la promoción Galenitos, la cual está llevando a cabo posible este curso, y en el contexto en el que nos encontramos difícil que nos ha tocado vivir en la pandemia, le deseamos los mejores porvenires y muchos éxitos en su carrera profesional, doctor Emery. Muchas gracias, doctor, Claro, chicos. de nuevo. Sí, igualmente para ustedes, chicos, sé que es una etapa difícil, la experiencia clínica es única, no es tan
sencilla y es imprescindible para ustedes. Ojalá que puedan retornar siquiera un tiempo para que puedan manejar un poco esa situación, porque es una forma de responder que van a tener cuando lleguen a sus áreas del SERUM. Pero principalmente recomendarles, ¿no, chicos? Si es que nunca traten de abarcar muchas cosas en sus establecimientos de salud. A veces uno trata de resolver cuadros que no le corresponden. Siempre tener ese cuidado. Si es que ven que son cuadros complicados o que no puedan manejar, comunicarse con sus asistentes o algún colega que les pueda apoyar para que puedan hacer los traslados o referirlos adecuadamente. Este cuadro de diarrea parece a veces algo sencillo, pero que puede complicarse. Y sí, en mi experiencia cuando estuve en el Serum, vi muchos niños que prácticamente estaban con deshidratación severa y tú no tenías que llevarlos de referencia, ¿no? Siempre reconocer esos síntomas, principalmente porque si ustedes demoran demasiado en ese traslado, puede ser fatal para eso, ¿no? Siempre tener ese cuidado. La verdad, chicos, desearles lo mejor. Espero que puedan mejorar un poco esta situación para que ustedes también puedan tener la oportunidad de tocar el campo clínico y retornar un poco antes de ir a esas actividades académicas para que vean o vayan con una mayor capacidad y puedan desenvolverse mejor, ¿no? Un gusto, ¿verdad? Y agradecerte por la oportunidad también de apoyarles de esta manera, al menos con la charla de forma virtual, que es lo que estamos haciendo nosotros también incluso dentro del Residentado, para poder mejorar y capacitarnos cada vez más, ¿no? Bueno, éxito chicos y bueno, a seguir estudiando como siempre. Gracias.